Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Soy Ameris Chaparro, soy investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Cuando se abran las puertas, quienes tuvimos el privilegio de permanecer en casa, vamos a volver a un mundo que ha cambiado, a un mundo diferente. Creo que aún es temprano para dimensionar la magnitud o el alcance de esos cambios. Sin embargo, desde muy iniciada la pandemia ya podíamos vislumbrar un poco los impactos económicos, políticos y sociales, en tanto que la pandemia contribuye a profundizar muchas desigualdades que ya existían. Esas desigualdades que producen y reproducen formas de segregación, clasismo, racismo y sexismo. Idealmente, pienso que los seres humanos a nivel individual y colectivo tendremos que ser capaces de aprender alguna lección sobre los eventos que nos cambian la vida. En particular, pensaría en las lecciones que deberíamos aprender sobre los ordenamientos de género en días de pandemia. Por ordenamientos de género me refiero a la manera en que la vida social está configurada a partir del binomio masculino y femenino y las implicaciones que esta configuración tiene en el establecimiento de jerarquías, espacios y relaciones de poder, en donde lo femenino ocupa las más de las veces un lugar de subordinación con respecto a lo masculino. Es justo este ordenamiento de género el que nos urge a hacer mayores reflexiones sobre por qué, por un lado, hay un número considerable de víctimas mortales por COVID-19 que son varones, y por otro lado, por qué el confinamiento ha supuesto un incremento en los casos de violencia al interior de los hogares y de manera específica de violencia contra las mujeres, niñas y niños. ¿Qué significa en estos momentos el concepto de un nuevo nosotros? ¿Quiénes lo encarnan? Aquí hay que decir que por mucho tiempo los estudios de género y feministas han impulsado el uso del lenguaje incluyente, argumentando que no hay espacio de la vida que no esté cruzado por el género y por sesgos de género. En consecuencia, pues las lenguas, los idiomas no son neutrales. O sea que al pretender utilizar el término nosotros como un término universal, realmente lo que estamos haciendo es invisibilizar, estamos dejando en el margen a esta población, más de la mitad de la población del mundo que está asociada con lo femenino. Ahora, hoy en día es más común escuchar expresiones como nosotras, nosotres, o en el papel ver que hay una X sustituyendo a las vocales. ¿Quiénes integran ese nosotras las personas? ¿De qué manera ese nosotras es nuevo o está renovado o es la versión más actualizada? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué pasa con nosotras las personas antes y después de la pandemia? ¿Qué pasa con la creación de un nosotras cuando existen ejes de articulación donde el género, la raza, la clase social, la orientación sexual, la edad, pues se convierten en mecanismos de diferenciación y de subordinación social? ¿Cómo es que se crean formas de acción colectiva a partir de las lecciones de la pandemia? Las respuestas a todas esas preguntas pues no son nada sencillas. Muchas se van a ir descubriendo sobre la marcha en el día a día tras abrir las puertas. Sin embargo, y ya para finalizar, creo que hay que pensar ese nuevo nosotros, las personas, en términos deontológicos, es decir, a partir del tipo de deberes éticos que surgen de la crisis sanitaria. Si no hacemos estas reflexiones que nos lleven a plantear acciones colectivas, acciones de nosotras, las personas, a favor de sociedades más igualitarias, entonces la pandemia pues no habría servido de mucho. Pues, como dicen por ahí, se cambia para permanecer igual, se da un giro de 360 grados para quedar en el mismo lugar. Creo que estas reflexiones, estos deberes éticos, se los debemos a las personas que han muerto por COVID-19, a sus familiares, al personal de salud que está al frente de la batalla y a quienes no pueden quedarse en casa. Cuando se abran las puertas. Humanidades UNAM, un nuevo nosotros.